Y ya para finalizar, vamos a ver algo de cruzas dihíbridas mendelianas, para las cuales hay que considerar dos caracteres dependientes de dos genes que están en cromosomas distintos. O cuando hacemos cruzas dihíbridas que no sea de chícharo y de estos caracteres de los que he hablado, tienen que ser genes que, si están en el mismo cromosoma, estén muy lejos uno del otro. Esto de que estén en cromosomas distintos o muy lejos uno del otro dentro del mismo cromosoma tiene que ver con el efecto de la recombinación, el intercambio de DNA entre cromosomas homólogos durante la meiosis. Si eso no lo recuerdas de por ahí de tus clases de biología celular o alguna de esas cosas, házmelo saber en los comentarios y yo puedo hacer un video específicamente de recombinación. En esta ocasión, como quiero centrarme más en las cruzas mendelianas, solamente te comento que esto se facilita cuando los genes están en cromosomas distintos para evitar la recombinación. Entonces, hay dos caracteres que vamos a tomar como ejemplo: el color de la semilla y su textura. El color amarillo o verde dependen de los alelos Y dominante para el amarillo y Y recesivo para el verde. Y en un cromosoma distinto tenemos los alelos para la textura del que hablé en videos pasados: redondeada, R dominante; rugosa, R recesivo. Entonces, en lo que consiste una cruza dihíbrida es en que vamos a cruzar individuos que tengan ambos fenotipos contrastantes. Vemos aquí a la izquierda un individuo que produce semillas verdes, pero lisas o redondeadas. Entonces tiene dos copias del alelo recesivo Y, dos copias del alelo dominante R. Esto se cruza con una planta que tenga dos copias del alelo dominante Y, porque es amarilla, y dos copias del alelo recesivo R, porque es rugosa. Entonces, cuando hay meiosis, cuando hay gametogénesis, y considerando que son cromosomas distintos los que codifican ambos genes, todos los gametos que salgan de aquí van a tener Y recesivo, R dominante, y todos los gametos que salgan de aquí van a tener Y dominante, R recesivo. Por lo tanto, después de la fecundación, lo único que puede ocurrir es la formación de individuos dobles heterocigotos. Dobles heterocigotos, dobles porque son dos genes independientes y pues ambos son heterocigotos, como vemos en esta figura. Y esto va a ser la F1. Entonces ya hacemos la primer cruza de individuos con fenotipos contrastantes. El siguiente paso es la autofecundación. Lo mismo hacemos en una monohíbrida. Y entonces, después de la autofecundación, empiezan a emerger diferentes combinaciones de fenotipos y en una cierta proporción. De cada 16 semillas de la progenie F2 que viene de la autofecundación, habrá 9 amarillas redondeadas, 3 verdes redondeadas, 3 amarillas rugosas y una verde rugosa. Es la famosa proporción 9-3-3-1. Para explicar qué hay detrás de esta proporción, me voy a valer de una tabla de Punnett, como la que vimos en el video anterior, pero también esquematizando los cromosomas o las combinaciones de ellos que habrá en los diferentes gametos.
Pues aquí tenemos un parental, aquí tenemos otro, los diferentes gametos. Entonces recuerda que es una doble heterocigota. ¿Qué combinaciones de gametos puede haber ahí? Que tenga ambos dominantes, uno dominante y el otro recesivo, este recesivo y el otro dominante, o ambos recesivos, como aquí. Entonces, eso, como es una autofecundación, ponemos la combinación aquí, digamos, en el eje X, y aquí lo mismo en el otro eje. Entonces, acuérdate que la idea de las tablas de Punnett es juntar lo que tenemos por fuera de los recuadros dentro de ellos y ponerlos dentro de ellos. Entonces, aquí tengo ambos dominantes y aquí también lo que me sale de la fecundación es un individuo doble homocigoto dominante. Si yo cruzo un gameto así y uno así, obtendré un homocigoto dominante para R y un heterocigoto para Y. Aunque sea heterocigoto, sigue siendo amarillo. Y así sucesivamente. Entonces podemos ir contando cuántos fenotipos obtengo a partir de los diferentes genotipos productos de la fecundación y así darnos cuenta que hay 9 que tienen ambos fenotipos dominantes, 3 que tienen solamente un dominante, cada uno de ellos, y solamente uno doble recesivo, que es este que tenemos acá, una doble homocigota recesiva. Esto pues tiene múltiples aplicaciones en la generación de híbridos o de variedades que tengan características agronómicas o características organolépticas atractivas para el consumidor, pero también nos sirve cuando estamos haciendo biología molecular de plantas o hacemos investigación. Entonces, quiero ver un ejemplo de cómo lo podemos aplicar partiendo de lo que les mostré en el video anterior, que les comentaba que el carácter del tamaño de la planta o la altura de la planta, en el caso de las cruzas mendelianas, pues era un gen LE, y que el homólogo u homólogos en Arabidopsis son los genes GA3OX 1 y 2. Aquí por cuestiones de espacio les quité el GA3 para pues no ocupar tanto, ¿no? Pero el chiste es que nos fijemos en los genotipos que tenemos aquí. Aquí tenemos una planta doble homocigota dominante para estas giberelina oxidasas, recordando que estas giberelina oxidasas participan en la producción de giberelinas activas que promueven el crecimiento de la planta. Entonces esta planta crece normal porque tiene ambos genes con puros alelos dominantes. Incluso podía ser alguno que otro heterocigoto y va a seguir teniendo el tamaño, digamos, normal. Una planta homocigota recesiva para OX2 resiente muy poco la presencia de ambos alelos recesivos, que recordemos del video anterior que son alelos recesivos nulos. Ahí se metió un pedazo de DNA en el gen que interrumpe la manera en la que se produce el RNA y por lo tanto la proteína. Pero aunque no lo tenga, resiente muy poco la ausencia de OX2. En cambio, una que no tenga OX1 lo resiente más y la planta se queda más pequeñita. Entonces una pregunta que sale de esto es: ¿qué pasa si obtengo una doble homocigota recesiva? ¿Qué pasará con la talla de la planta? Y lo que pasa es que se hace todavía más chiquita, o sea, resiente aún más la carencia de ambos genes funcionales. Ahora es la pregunta: ¿cómo puedo generar una doble homocigota recesiva como esta que tenemos aquí? Observa el genotipo de estas dos. Aquí tengo una homocigota recesiva para OX1, una homocigota recesiva para OX2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que una planta tenga ambas combinaciones recesivas. Entonces voy a cruzar estas dos.
que equivaldría a los fenotipos contrastantes. En este caso son genotipos contrastantes porque es un dominante y el otro recesivo, y la otra planta tiene, el que tiene recesivo esta lo tiene dominante y el que tiene dominante este lo tiene recesivo. Y pues igualmente obtengo una doble heterocigota, que es el producto de lo que sale en la primer cruza de híbrida mendeliana. Entonces, a partir de esta doble heterocigota que ya porta un alelo recesivo de OX1 y 2, lo que tenemos que hacer para obtener esto es autofecundar. Y eso en Arabidopsis es facilísimo, autofecunda aunque no quieras, ¿no? Pero para saber cuántas plantas darían esa combinación de doble homocigota recesiva, lo podemos predecir a través de una tabla de Punnett. Entonces, como es una autofecundación, aquí ponemos los diferentes gametos o combinaciones de gametos que se pueden obtener en un parental y en otro. Y entonces a rellenar las casillas con las combinaciones. Si aquí tengo dos dominantes y aquí los otros dos dominantes, me sale una doble homocigota dominante. Si aquí tengo dos dominantes y por ejemplo aquí los dos recesivos, me sale una doble heterocigota. Y así pues cada una de las casillas la voy rellenando. Y así me doy cuenta que solamente en una casilla yo obtengo dobles homocigotas recesivas. Aquella que proviene de la fecundación de un gameto con los dos gametos, perdón, con los dos alelos recesivos que fecunda al otro gameto con ambos alelos recesivos también. Es la única combinación posible. Es 1 de 16. Eso quiere decir que si autofecundamos esta doble heterocigota, una de cada 16 plantas de la progenie, pronosticamos que tendrá esta pequeñísima talla, dada la presencia de los 4 alelos recesivos. Esta es una de las aplicaciones de las cruzas mendelianas cuando hacemos investigación en biología molecular. Si hay alguna otra aplicación o situación relacionada con las cruzas mendelianas que quisiera saber, por favor, házmelo saber en los comentarios y con gusto lo prepararé. Por mi parte es todo. Hasta pronto.